Territorios resilientes. Guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastre en los municipios colombianos. Capítulo 1. La gestión de los riesgos. Un enfoque y práctica para el desarrollo local sostenible. El objetivo de este capítulo es identificar y poner en común un análisis, perspectiva o enfoque que facilite el uso y articulación de los conceptos aquí explicados. Este constituye el sustrato que permitirá crear condiciones que contribuyan a lograr el desarrollo local sostenible en los municipios. Además, se busca sensibilizar al lector sobre la importancia de conocer y redimensionar sobre una base conceptual moderna las acciones municipales. Esto con la finalidad de reorientarlas desde una visión amplia y estratégica, de modo que consoliden y cimienten un desarrollo más seguro, armónico y resiliente. Los impactos sobre la vida humana, los bienes, servicios, la economía y la infraestructura pública y privada de los municipios colombianos, producto de la materialización de los riesgos, seguirán en ascenso, en la medida en que los trabajos y acciones para reducirlos no sean una prioridad en la planificación local. Con esta perspectiva, se pretende incidir sobre los instrumentos de planificación en el municipio y entre los que se encuentran los planes de ordenamiento territorial, POT, planes de ordenamiento de cuencas hidrográficas, POMCAS, Estrategia Municipal para la Respuesta a Emergencias, EMRE, así como planes municipales de gestión del riesgo de desastres, PMGRD, entre otros, que son responsabilidad de los alcaldes y alcaldesas. También se busca evidenciar la necesidad de integrar y aplicar la gestión de los riesgos de desastres desde una perspectiva de sostenibilidad social. Esto está directamente relacionado con la forma en que se construye la territorialidad desde lo sociocultural, ambiental, político-administrativo y económico-productivo para lograr un desarrollo endógeno de los territorios. Inicialmente, aunque este componente sea adicionado a un proceso ya comenzado en los planes de desarrollo y de ordenamiento del territorio, después, y de una manera reflexiva, se puede gestionar el desarrollo municipal basado en sus ofertas y amenazas. ¿Están los municipios colombianos en una transición conceptual y política sobre la gestión de riesgos de desastres? El país actualmente se encuentra en una transición conceptual y operativa desde un enfoque basado en el desastre a otro basado en el riesgo. El enfoque conceptual basado en el desastre tiene su expresión en el decreto 919 de 1989, bajo la concepción de la prevención y atención de desastres como hechos cumplidos, donde la causa principal de los desastres recae en la dinámica natural, mientras que el basado en el riesgo está presente en la Ley 1523 de 2012, que está dirigida hacia las prácticas y dinámicas sociales frente a los contextos ambientales. La transición de la noción de desastre a la de riesgos pasa por la construcción concertada de un nuevo enfoque que deberá tener elementos nuevos y antiguos, utilizables en los procesos. Ejercicio desde un escenario de aplicación de los instrumentos de planificación de los territorios. Esto implica dejar atrás enfoques verticales y centralistas para orientarse en enfoques participativos que estén basados en las posibilidades endógenas locales. El enfoque de desastres generalmente está asociado a un modelo de desarrollo que emplea técnicas y conocimientos desde una visión centralizada, vertical y homogenizante.
Este enfoque considera los desastres como algo natural, como eventos sorpresivos atribuidos a la naturaleza y lo denomina desastres naturales. La percepción de estos eventos es una consecuencia de impotencia, inevitabilidad, de acontecimientos incontrolables externos que amenazan y destruyen la existencia humana. En contraste, el enfoque conceptual basado en el riesgo involucra la participación y hace responsable a todos los actores sociales, pues sugiere que las condiciones de riesgo son prácticas sociales de marginación y desigualdad. El riesgo es definido por Label como un proceso social caracterizado por la coincidencia en un mismo tiempo y territorio de eventos físicos potencialmente peligrosos y elementos socioeconómicos expuestos ante estos en condición de vulnerabilidad. Este mismo autor explica las características de la transición conceptual entre una concepción del desastre hacia una de riesgo. La transición de una visión de los valores vistos como problemas para la sociedad y el desarrollo, productos de una naturaleza agresiva y de amenazas descontroladas, hacia una visión en la cual se consideran productos de una modalidad particular de desarrollo y sus formas particulares de producción, consumo, distribución, asentamiento, expropiación de la naturaleza, etc., ha sido un proceso difícil, lleno de obstáculos y de hecho aún está incompleta. Esto atañe particularmente a la fase de postulación e interpretación de soluciones, donde aún predominan enfoques parciales, fiscalistas e ingenieriles que resisten y estorban la introducción de enfoques más globales, fincados en la necesidad de cambios en los parámetros de planificación, comportamiento y acción social, en fin, en los paradigmas de lo que se llama desarrollo. La transformación de un problema tipificado como exclusivamente técnico y científico en un problema social y político aún está por lograrse plenamente y se encuentra entre los desafíos más importantes para la investigación, el debate y la acción social que se espera a los especialistas del tema en el futuro. Los esquemas conceptuales y modelos mentales son expresiones de las diferentes formas de interpretar la realidad y actuar en ella en un tiempo y espacio específico. Estas diferentes maneras de reinterpretar el mundo observado, formas de entender la realidad, son definidos por intereses, necesidades o formas de conocer y tienen su propia evolución. Así las cosas. La transición se manifiesta cuando el enfoque fiscalista e ingenieril convive con un enfoque global e integral más social. En efecto, el enfoque basado en el desastre sigue en pugna, compite y se enfrenta con un enfoque basado en el riesgo. Esto implica que interpretaciones parciales se confronten y convivan con nuevas reinterpretaciones, luchen por su supremacía y supervivencia, se camuflen y que en esta medida hagan parte de la dinámica social, económica y productiva que emerge de un territorio. De esta manera, es lícito decir que no existe ingenuidad en la formulación de un marco conceptual, ya que siempre está condicionado por los contextos políticos, económicos, culturales, sociales, etc., del territorio de donde emergen. Como ejercicio interno de los municipios y para constatar en qué lugar del tránsito entre desastre y riesgo se encuentra la conceptualización y la operación de los diferentes instrumentos municipales de planificación, es necesario identificarse con las siguientes premisas. Estas han sido planteadas por diversos autores, principalmente de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina. Los desastres
no son naturales, son producto de fenómenos sociales. Los desastres no ocurren por acciones fortuitas, por lo general son la crónica de una muerte anunciada. Existen dos enfoques para enfrentar la problemática. Uno, desde el desastre y otro desde el riesgo. Los desastres ocurridos en el país en los últimos 30 años indican que es necesario avanzar hacia un enfoque de intervención desde el riesgo. El riesgo, a diferencia del desastre, es una situación anticipada, por lo que se puede intervenir. Si intervenimos los factores causales del riesgo, estamos reduciendo los impactos asociados, es decir, el desastre. En este sentido, podemos decir que los desastres son la materialización del riesgo. Los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. El riesgo se construye socialmente. La naturaleza no es el problema. El problema real es la inadecuada interacción de los seres humanos tienen con ella. La gestión integral de riesgos es un proceso social complejo y debe convertirse en una práctica transversal para gestionar el desarrollo territorial y ambiental. Separar el riesgo y el desarrollo no es posible. El desarrollo mal planificado genera riesgos, así como el riesgo materializado, desastre, puede afectar el desarrollo. La gestión de riesgos no es una disciplina ni un tema de moda, es una estrategia de desarrollo. ¿Cuál debe ser el enfoque para empezar a gestionar los riesgos desde el municipio? El concepto de reducción del riesgo no es el objetivo en sí mismo, sino que lo es la compresión del riesgo, lo que en términos sociales requiere de la participación de los diversos estratos, sectores de interés y grupos representativos, sociales y culturales. Básicamente, la gestión del riesgo es un proceso social complejo, mediante el cual se pretende reducir el riesgo existente en la sociedad, así como fomentar nuevos procesos productivos y de intervención sobre los asentamientos en el territorio. De manera que, en palabras de Label, la gestión del riesgo no debe restringirse solamente a las acciones concretas de intervención para reducir la vulnerabilidad, sino que debe abarcar también la construcción de acuerdos sociales. En síntesis, se puede decir que la gestión de riesgos de desastres es el proceso o camino. La reducción de riesgos son todas las acciones necesarias para disminuir las pérdidas de vidas, bienes y la funcionalidad de territorios y contribuir al desarrollo local sostenible. La meta entonces del proceso es construir territorios más seguros y resilientes. La Ley 1523 de 2012, artículo 1, parágrafo 1, plantea que la gestión del riesgo se constituye en una política de desarrollo. Esto hace alusión a que no solo se trata de una reducción de riesgos mediante actividades puntuales o coyunturales para prever o mitigar los efectos destructivos de un desastre, sino que este ejercicio también implica todo un conjunto de acciones para conseguir el bienestar de la población y que atañen a todas las esferas de la sociedad. En la figura 2 se presentan los componentes claves que hacen parte de la gestión de los riesgos. 1. Proceso social complejo. 2. Conduce al planteamiento y aplicación. 3. Aprovecha los recursos endógenos. 4. Fomenta procesos de construcción de nuevas oportunidades. 5. Enfoque y práctica transversal. La visión sugerida para estudiar cómo se establece el enfoque de la gestión de riesgos de desastres en los instrumentos para planificar del desarrollo de los municipios del país se basa en la visión de gestión de riesgo.
dimensiones del desarrollo, propuesto por el programa DELNET, Apoyo al Desarrollo Local del Centro Internacional de Formación, CIF, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la ONU. Adicionalmente, se retroalimenta en los desarrollos teóricos realizados por diversos estudiosos, entre ellos Alan Lavelle, Omar Darío Carbona, Gustavo Wilches Chaus, Jaime Valdés Aguayo, etc., así como de organizaciones como el Grupo de Investigación de la Corporación OSSO, la UNISDR y la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, entre otros, y con los enfoques conceptuales y las experiencias propias de los autores. ¿Gestionar los riesgos del municipio es igual a gestionar el desarrollo? La noción de gestión de los riesgos como gestión del desarrollo tiene un alcance más amplio y sistémico que pretende ser un proceso y una estrategia transversal en la planificación del territorio. Esta busca impulsar una visión que estimule el resurgimiento de una cultura de la anticipación como práctica cotidiana para un territorio, para así tener injerencia en las líneas de desarrollo, desde una perspectiva que analiza los desastres como efectos esperados de un modelo de desarrollo sostenible y excluyente. Estructurar el desarrollo local humano y ambientalmente sostenible debe tener como base fundamental la consideración internacional y consciente de la gestión de los riesgos en el territorio. Es fundamental que la gestión de riesgos no se considere marginal o coyuntural, a modo de una referencia transversal, un corte en el tiempo o el desarrollo histórico de un territorio. Lo deseable es que se trate de un tema longitudinal, un acompañamiento permanente identificado a lo largo de la historia del territorio, cuando se planifica el desarrollo y el ordenamiento territorial. Para un desarrollo integral y sostenible, no solo es necesario resaltar la importancia de reducir el riesgo, sino la forma de hacerlo en la sociedad, tal como plantean Narváez, Lavelle y Pérez. No se mejora el desarrollo sumando consideraciones de riesgo de desastre, sino que sencillamente no hay desarrollo como tal si estas consideraciones no están presentes. El riesgo no es un adjunto al desarrollo, sino uno de sus factores constitutivos. Es igual de su misma definición, sin el cual sería difícil pensar en desarrollo en un sentido integral. La posibilidad de que el desarrollo pueda existir en condiciones en que la probabilidad de la muerte y destrucción de sus medios de vida aumente con el tiempo frente a eventos físicos conocidos debería ser inaceptable. De igual manera que lo es la existencia de condiciones de desarrollo en donde la mujer es relegada, subordinada y excluida de las mismas condiciones y garantías que los hombres. No se mejora el desarrollo sumando estas consideraciones, sino que se define cuando éstas están presentes. Considerar la gestión del riesgo como gestión del desarrollo tiene como componente fundamental la construcción de una estrategia que apunte a reducir la vulnerabilidad en todas las dimensiones de un territorio. De forma pragmática, Narváez, Lavelle y Pérez plantean procedimientos claros y reconocibles en tiempo y espacio para gestionar los riesgos de desastres. Estos procedimientos, de hecho, se manifiestan en la legislación existente hoy en Colombia y son obligatorio cumplimiento municipal. Figura 3. Se presenta el cómo, dónde y cuándo se gestionan los riesgos de desastres en un territorio. Se ejemplifican cada uno de los tres procedimientos planteados por Narváez, Lavelle y Pérez,
gestión prospectiva, correctiva, reactiva y destaca un cuarto elemento, gestión evolutiva y transformadora. ¿Qué consideramos importante resaltar en esta presentación? Este último proceso de gestión evolutiva o transformadora se deriva de la gestión reactiva, con la finalidad de dar igual importancia tanto al manejo de las emergencias y la atención del desastre, como a los procesos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Por lo general, el proceso de recuperación post-desastre no hace parte de un proceso de planificación anticipado, valoración de los riesgos, que permite identificar las necesidades en términos de recursos humanos, logísticos, financieros, económicos, entre otros, que se requerirán para ser más resilientes, para poder afrontar el impacto y recuperarse rápidamente. Esto se hace que la planificación tardía de estos procesos de recuperación generen traumatismos y lentitud a la hora de enfrentar la ocurrencia de desastres. En la tabla 1 se amplía con algunos ejemplos lo que significa gestionar los riesgos en el tiempo y en el espacio. Tabla 1. Ejemplos de aplicación de los procesos de la gestión de riesgos. Tipo de gestión. Gestión prospectiva. Integrar el enfoque de riesgo como eje longitudinal del desarrollo y la sostenibilidad. Los planes estratégicos en los proyectos de inversión, en las políticas públicas y en el quehacer cotidiano de un territorio y de las personas. Tomar conciencia, conocer el riesgo, crear capacidades, formar personal y asignar recursos humanos y materiales son vitales para poder llevar adelante medidas que eviten o minimicen la construcción de nuevos riesgos. Gestión correctiva. Limitar la exposición de la comunidad a los peligros físicos existentes mediante medidas estructurales de protección y fortalecimiento del entorno construido. Diques, terrazas, muros de contención, estabilización de laderas, fortalecimiento de viviendas y edificios, etc. Reducción de las vulnerabilidades y aumento de la resiliencia y la diversificación de los sistemas productivos ante fenómenos naturales o antrópicos. Fortalecer la toma de conciencia y el papel de las autoridades, así como la concentración de los actores locales, estableciendo mecanismos administrativos, asignando recursos y ordenanzas territoriales efectivos en el manejo del territorio y los recursos naturales, mejorando las condiciones de vida, generando un empleo digno y reduciendo la pobreza. Gestión reactiva. Planes de preparativos, sistemas de alerta temprana para formar y concientizar a las autoridades y a las personas, hacer simulacros, concertar entre actores territoriales, organizar a la población, coordinar las áreas interinstitucional e intersectorial, mitigar posibles efectos de las amenazas y reducir las vulnerabilidades. Son algunas de las tareas que se pueden realizar para prepararse ante una situación de desastres. Gestión evolutiva o transformadora. En los procesos post-desastre, buscar alternativas que permitan evolucionar y transformar positivamente las acciones de desarrollo para no volver a reconstruir el riesgo. Las acciones que implementemos para reducir el riesgo de desastre deben orientarse a contribuir y fortalecer procesos de desarrollo que se están llevando a cabo en el territorio y no centrarse solo en un resultado específico. Deben procurar mejorar cualitativamente las condiciones de vida de la población en las diversas dimensiones del desarrollo, promover la toma de conciencia, generar voluntad política, formar
capacidades, fortalecer a las autoridades locales como responsables de la gestión del territorio, reducir la pobreza, mejorar la educación y la salud y el ambiente. Son aspectos importantes en este enfoque. La previsión y asignación de recursos y responsabilidades, la preparación anticipada de planes para recuperarse y reconstruir, así como la organización y concertación de los actores son vitales para integrar esta visión en el periodo postdesastre. En síntesis, la gestión de riesgos como proceso social complejo debe sustentarse en el conocimiento de los riesgos del entorno, a partir del cual es posible definir las acciones para evitar generar riesgos en los nuevos espacios a desarrollar. Gestión prospectiva. En corregir los mismos en las áreas donde estos se identifiquen. Gestión correctiva. En disponer de las medidas para alertar a la población y proceder a la atención en donde no haya sido posible reducirlos. Gestión reactiva. También la preparación anticipada para la recuperación sostenible. Gestión evolutiva o transformadora. Si se materializa el riesgo, es decir, el desastre, se hace aumentando la resiliencia tanto de comunidades como las instituciones. En la figura 4 se presenta un ejemplo de la espacialidad y la temporalidad de la gestión de riesgos en el territorio municipal. En las últimas décadas en Colombia se ha avanzado en gran medida en la gestión reactiva y en gran parte de los recursos se han orientado a esta práctica. Sin embargo, junto con estos grandes esfuerzos, es necesario complementar las acciones y reorientar la asignación de nuevos recursos a la gestión prospectiva y correctiva, así como a la gestión evolutiva o transformadora, de manera que constituyan un proceso de cambio hacia el desarrollo local sostenible y a la reconstrucción de los territorios con perspectiva de desarrollo, con el fin de no reproducir nuevamente las condiciones de riesgos que potencian la ocurrencia de desastres. ¿A qué se refiere la noción de desarrollo local sostenible y de desarrollo endógeno? La definición comprende diferentes orientaciones conceptuales e intereses de expertos y entidades internacionales. El desarrollo ha adoptado muchos apellidos que tienen giros idiomáticos con diferente intención, pero finalmente a lo que se refiere en la teoría y en la práctica es a lo que hacemos para mantenernos en este mundo y no perder vigencia. Sin embargo, lo que se hace no puede limitarse al incremento de las fuerzas productivas y de cifras económicas, sino también al avance de manera equilibrada de las condiciones integrales que garanticen una mejor calidad de vida para los seres humanos y la preservación de los ecosistemas con los cuales interactuamos. El desarrollo sostenible del territorio municipal apuesta por una concepción y unas prácticas de desarrollo socialmente construido que satisfagan las necesidades del presente sin comprometer y poner en peligro los recursos y las capacidades de las generaciones futuras para cubrir sus propias carencias. Por su parte, la recurrencia y el incremento de desastres de pequeña, mediana y gran magnitud es una preocupación de todas las administraciones municipales, por el impacto en la sociedad, el creciente número de víctimas mortales y las pérdidas provocadas en los medios de subsistencia, la economía, la infraestructura y el ambiente, que afectan la dinámica del desarrollo municipal. El concepto de desarrollo sostenible refleja conciencia acerca de la contradicción que puede darse entre el desarrollo, entendido como crecimiento económico y mejoramiento del nivel material de vida y las condiciones ecológicas y sociales para que ese desarrollo pueda perdurar en el tiempo. Esta conciencia de los costos humanos, naturales y medioambientales del desarrollo y el progreso
ha modificado la actitud de despreocupación o justificación que al respecto imperó durante mucho tiempo. En este sentido, se hace necesario trabajar para buscar soluciones permanentes a las causas estructurales generadoras del riesgo, incremento de la vulnerabilidad, y no solo a los efectos negativos de los desastres, provocando un cambio en lo que ha sido hasta ahora el enfoque predominante. El desastre es un indicador del mal desarrollo. Entender los desastres como consecuencia de riesgos no manejados permite reconocer la existencia de responsabilidades en la generación y acumulación de condiciones de vulnerabilidad en un territorio, no solo desde un punto de vista social, sino político e institucional. Esta concepción nos invita a pensar que los desastres no son eventos inesperados, en tanto se conoce que se están generando las condiciones para que sucedan. No son eventos inevitables porque se pueden intervenir los procesos que los están generando. No son eventos naturales porque son socialmente provocados y tampoco eventos puntuales porque pertenecen a procesos de acumulación de condiciones de riesgo. En ese sentido, lo que fortalece el enfoque de la gestión de riesgos de desastres desde lo municipal es el desarrollo endógeno, en palabras de Garofol. Desarrollo endógeno significa, en efecto, la capacidad para transformar el sistema socioeconómico, la habilidad para reaccionar a los desafíos extremos, la promoción de aprendizaje social y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, la habilidad para innovar a nivel local. En este enfoque hacia el desarrollo endógeno favorece el pensamiento para la acción, de abajo hacia arriba, y explora el avance hacia las condiciones integrales en la dinámica relacional sociedad-naturaleza, en unos contextos territoriales específicos que apuntan hacia la sostenibilidad humana y ambiental. Desde esta perspectiva, gestionar el desarrollo para que sea sostenible equivale a gestionar y reducir los riesgos de desastres que desde el municipio o desde lo local se pueden presentar, no solo desde el punto de vista físico, sino desde todas las vulnerabilidades existentes en las dimensiones del desarrollo. Tanto la praxis como el enfoque de la gestión de riesgo y su vinculación con el desarrollo se pueden comprender desde las consideraciones de los diferentes tipos de gestión: prospectiva, correctiva, reactiva y evolutiva o transformadora. En la figura 5 se presenta la relación entre los procesos de la gestión de riesgos de desastres y la reducción de riesgos desde la perspectiva del desarrollo local sostenible. ¿El municipio puede considerarse un escenario de riesgos de desastres? Sí, puede considerarse así, porque el municipio, además de ente político administrativo, es también un territorio y como tal escenario de una construcción social. Es entonces el espacio donde se generan los riesgos y ocurren los desastres, o, por el contrario, donde tienen lugar las acciones encaminadas a buscar un desarrollo sostenible. En el territorio municipal se materializan los riesgos expresados como pérdidas de vidas humanas y medios de subsistencia, viviendas e infraestructura dañada y destruida, salud y educación, etc. En lo municipal, la vulnerabilidad dinámica y en constante cambio deja de ser una clasificación conceptual para tomar su lugar e interactuar con las amenazas, generando determinadas condiciones de riesgo social y geográficamente específicas. Sin embargo, también es en el municipio
donde es posible concretar la gestión de los riesgos. En su función como punto de encuentro con la sociedad civil, es donde se interactúa con el gobierno y se planifica de manera conjunta la reducción del riesgo de desastres. Según la Constitución de 1991, el municipio es la entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado. Le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir con las demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes. Para más que esto, se trata de un sistema donde cada acción que se ejecuta en una dimensión de desarrollo impacta en otra y lesiona la eficiencia y la efectividad de su funcionamiento. Comprender el municipio como un sistema vivo, no solo por su gente, sino por el espacio físico que ocupa, con dimensiones político-institucionales, ambientales, natural y construido, económicas, productivas, socioculturales. Esto permite vislumbrar el impacto ocasionado por débiles acciones de planificación territorial y por las deficientes o reducidas opciones de desarrollo económico y social para un amplio sector de la población. Las condiciones socioeconómicas obligan a las personas a vivir en terrenos con fuertes restricciones ambientales, utilizando técnicas inadecuadas de construcción y, en muchos casos, en pobres condiciones de saneamiento ambiental. Estos factores aumentan las condiciones de vulnerabilidad y riesgos que se materializan en el aumento y la recurrencia de desastres, con niveles de severidad cada vez mayores que finalmente repercuten en todo el municipio como sistema. Por su parte, la BEL establece el riesgo en términos de cálculo de costos y beneficios, determinado por la obtención de un usufructo inmediato de condiciones deseables frente a la expectativa de que no haya que pagar el costo finalmente o que lo paguen otros. Más que la simple enumeración de amenazas y vulnerabilidades, la gestión del riesgo debe implicar un análisis de todas esas expectativas y beneficios que se obtienen o desean obtener de inmediato, frente a la posibilidad real o a más largo plazo de sufrir daños o tener pérdidas. Al considerar el riesgo de desastres como fruto de la interacción entre amenazas y los factores de vulnerabilidad de una sociedad, puede afirmarse que éste es socialmente construido y, por tanto, sus causas están ligadas a desajustes de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales que se originan en los sistemas de desarrollo mal planificado o descuidado. En la figura 6 se presenta la relación entre la vulnerabilidad y el desarrollo no sostenible. El riesgo no puede entenderse sin la injerencia de los dos factores anteriormente mencionados, amenaza y vulnerabilidad. Es necesario reconocer la complejidad del tema y la importancia de comprender sus orígenes desde las múltiples realidades. De otra parte, implica también tener claro que el riesgo, a diferencia del desastre, se pueden anticipar, es decir, que es factible conocerlo antes de su manifestación, permitiendo que la sociedad intervenga para controlarlo, evitarlo o reducirlo mediante acciones correctivas. En consecuencia, nos referimos al riesgo como algo que no se ha manifestado y que se puede intervenir, a diferencia del desastre, que es un hecho cumplido.
como consecuencia de materializar el riesgo. Por ello, el riesgo debe reducirse y el desastre manejarse. Por lo tanto, cobra importancia la necesidad de incorporar la planificación estratégica para intervenir en ambos casos como un proceso dinámico y flexible persigue generar un cambio de estado de una situación inicial a una final para alcanzar objetivos concretos. Así las cosas, el municipio se constituye paulatinamente en un escenario de riesgos. Los procesos de desarrollo inadecuado o incompleto crean conflictos con la naturaleza y con la sociedad misma, favorecen la aparición de condiciones vulnerables en los territorios y son el caldo de cultivo para gestar riesgos. Tal como lo postuló la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina dentro de toda su investigación, donde propuso definir la problemática de los desastres como un problema no resuelto del desarrollo. Se puede afirmar que no existe municipio o territorio en donde no estén presentes los riesgos, debido a que este es inherente a todas las actividades humanas sobre el territorio. En la mayoría de los casos, las causas de origen de la vulnerabilidad son las mismas, independientemente de los fenómenos que pueden ser peligrosos y los pueden afectar. Es decir, que es en el ámbito de lo local donde se construyen y materializan los riesgos. Por lo tanto, es ahí donde debe iniciarse el proceso para conocerlos y reducirlos. Reflexiones. Dentro de un territorio no se gestiona el riesgo, sino los riesgos, ya que estos son múltiples y se derivan de tantas y cuantas sean las amenazas y vulnerabilidades creadas y las que producen diferentes actores sociales. En este sentido, pueden existir riesgos de desastre que se evidencien con toda su fuerza al materializarse físicamente en cualquiera o en todas las dimensiones del desarrollo económico, productivo, político, institucional, ambiental, natural y construido, sociocultural, y que afecten la funcionalidad de parte o de todo el sistema municipal. La concepción de que existen riesgos y que, por tanto, estos tienen sus múltiples expresiones permite considerar la existencia de otros actores, además de las instituciones municipales. Asimismo, a desarrollar herramientas, habilidades, conocimientos y capacidades endógenos propios para gestionar los riesgos que, en últimas, significa justamente planificar el desarrollo estratégico del territorio municipal. Los riesgos no manejados en un territorio se materializan en desastres, ocasionan muertes, desaceleran el desarrollo en términos de inversiones pasadas y futuras, producen destrucción de redes sociales, debilitamiento del acervo social y la democracia, dañan con severidad la vida funcional del municipio o de parte de su comunidad, de los ecosistemas, etc. Cuando se materializan los riesgos en el municipio, las preguntas son: ¿qué procesos sociales están detrás de y qué vulnerabilidad subyace con ellos? Desempleo, características físicas de las construcciones, ubicación de los elementos, desorganización comunitaria, ausencia de principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del miedo, ideologías fatalistas, falsos preceptos éticos, etc. ¿Qué es lo que se necesita comprender para poder gestionar
los riesgos a nivel municipal desde una perspectiva de desarrollo local sostenible. Comprender la gestión de los riesgos pasa por tener claridad meridiana sobre las diferencias que hay entre riesgos, desastre, vulnerabilidad y amenazas para poder conocer y reducir el riesgo y manejar los desastres en el ente municipal. No se puede confundir la ocurrencia de fenómenos naturales en un territorio con amenazas ni con desastres, ni las amenazas con los riesgos. Esto es clave para gestionar el riesgo. Es en lo local municipal el escenario donde residen los riesgos y se materializan en desastres. Narváez, Label y Pérez explican su importancia. La importancia de lo local y lo comunitario reside no tanto en qué se define un área de intervención, sino en que el riesgo y los factores que lo constituyen se expresan más fidedignamente en estos niveles micro y también en estos niveles que el desastre, los daños y pérdidas se concretan. Las diferencias entre impactos zona por zona, localidad por localidad, comunidad por comunidad, se explicaría en esencia por las diferencias que existen en exposición, vulnerabilidad y características del evento físico detonador. Los riesgos se relacionan con la probabilidad de que ocurran efectos adversos sobre la sociedad, la infraestructura, el ambiente natural y construido. La existencia de riesgos depende de la amenaza en función de la vulnerabilidad y al volverse efectiva la fórmula ocurre el desastre. Estrictamente los riesgos se conciben como el cálculo anticipado de pérdidas medidas en vidas y bienes a la ocurrencia de acciones de origen natural, socionatural, tecnológico. Los riesgos son una condición real que anuncia la posibilidad de daños y pérdidas en el futuro como consecuencia de la probable interacción de un factor amenazante frente a una unidad social o de infraestructura que se encuentran en condiciones vulnerables. La comprensión del riesgo desde tal perspectiva hace que éste pueda anticiparse y permite a la sociedad intervenga para evitarlo o reducirlo. Las condiciones concretas, seguras o inseguras, se expresan o son reconocibles físicamente en el tipo de existencia humana. Justo allí se pone en evidencia la sostenibilidad e insostenibilidad del modelo de desarrollo elegido en el momento de enfrentarse a una amenaza específica. El riesgo es definido por Label y Argüello como producto de la interrelación de amenazas y vulnerabilidades. Es en definitiva una construcción social, dinámica y cambiante, diferenciada en términos territoriales y sociales. Aun cuando los factores que explican su existencia pueden encontrar su origen en los distintos procesos sociales y en distintos territorios, su expresión más nítida está en el nivel micro o local. El riesgo y sus manifestaciones no son originados por el azar, la naturaleza o alguna fuerza sobrenatural. Su existencia está determinada por las condiciones mismas de la sociedad y su presencia es normal. La interacción de las dinámicas existentes entre naturaleza y sociedad, sus equilibrios y desequilibrios se traducen en la existencia de riesgos y en las características de estos. Las estructuras, relaciones y objetivos de una determinada sociedad permiten de mejor o peor forma hacer frente a esos riesgos. Cuando el riesgo se manifiesta o se concreta en desastre, es porque existen condiciones en las cuales no se manejaron estos riesgos. Ahora bien, los llamados modelos de desarrollo implican diferentes formas de actuar por parte de la sociedad o del Estado. Estos determinan las condiciones en las cuales se puede hacer frente a los riesgos.
Dichos modelos se expresan en políticas públicas, planes de desarrollo y objetivos para una sociedad lo que define y estructura las formas de acción frente a los riesgos. A continuación se propone de manera interpretativa una forma de comprender integralmente cómo se constituyen los riesgos de desastres y sus causas en un territorio. Esta propuesta identifica un foco que se evidencie y de relevancia a la relación entre las dinámicas sociales y naturales. Los argumentos que se exponen están basados en el marco conceptual del modelo de presión-liberación. La herramienta analítica denominada modelo de presión y liberación, por sus siglas en inglés PAR, Pressure and Release, tiene por objeto mostrar la progresión de la vulnerabilidad desde las condiciones inseguras, las presiones dinámicas, económicas, sociales, hasta llegar a las causas de fondo. El término liberación significa que para reducir el riesgo de un desastre debe atenuarse la presión de los factores de vulnerabilidad. En este sentido, se considera más conveniente citar literalmente las explicaciones de Blakey, Cannon, Wisher y Davis sobre el modelo a fin de entender el riesgo desde el punto de vista del análisis de la vulnerabilidad en situaciones específicas de amenaza. Es una herramienta relativamente simple que muestra cómo los desastres se presentan cuando las amenazas naturales afectan a la gente vulnerable. Su vulnerabilidad está arraigada en procesos sociales y causas de fondo que finalmente pueden ser totalmente ajenas al desastre propiamente dicho. Es un medio para entender y explicar las causas del desastre. La base para la idea de la presión y la liberación es que el desastre es la intersección de dos fuerzas opuestas, aquellos procesos que generen vulnerabilidad por un lado y exposición física o amenaza por el otro. El modelo PAR es una guía que orienta sobre la manera de comprender desde el propio nivel territorial municipal las causas de la generación de riesgos, de manera que se puede actuar desde el territorio, pensar global y actuar local, y desarrollar e implementar técnicas y herramientas desde la planificación estratégica con un enfoque de gestión de riesgos, todo ello con el fin de mediar sobre las dimensiones económico-productivas, político-institucional, ambiental, sociocultural que genera la construcción social de los riesgos. En efecto, el análisis de las condiciones específicas de riesgo de un territorio debe acometerse de manera particular, puesto que no existen dos municipios con idénticas condiciones sociales y naturales. El modelo PAR puede servir de punto de apoyo para reflexionar sobre un esquema explicativo y de intervención o mediación ajustada y acotada a la luz de nuevas investigaciones y ajustes de conceptos, tales como los que aportaron la gestión de riesgos por procesos propuesta por la BEL, las reflexiones del programa DELNET de apoyo al desarrollo local basada en las dimensiones del desarrollo y en los procesos de gestión de riesgos, conocimiento, reducción de riesgo y manejo del desastre, propuesto por la Ley 1523 de 2012. En la figura 7 se configuran estos aportes con una reinterpretación del modelo PAR. ¿Qué son las amenazas y por qué es importante su conocimiento? Una amenaza es un factor de riesgo que puede constituir un peligro para la integridad de los seres humanos y sus bienes. Para que exista amenaza debe existir consecuentemente algo o alguien que esté expuesto y que sea vulnerable ante ella. Es decir, si un fenómeno natural potencial en un territorio o situación antrópica no generan daños sobre la sociedad o el ambiente o la economía, no se debe considerar este como amenaza. Los fenómenos naturales, geológicos e hidrometeorológicos
son solo eso y se expresan en forma de procesos a través de los cuales el planeta libera lenta o súbitamente la energía. Las llamadas amenazas naturales son aquellas que se generan a partir de la ocupación de un territorio o espacio en el cual se manifiestan fenómenos que tienen origen en la dinámica propia del planeta. Estos fenómenos se convierten en amenazas cuando no hay una adecuada interacción entre el ser humano y su entorno. Es importante considerar que no todos los procesos o fenómenos naturales por sí solos constituyen amenazas. Para que lo sean es necesario que exista 1. La posibilidad de que un fenómeno potencialmente peligroso se manifieste en un lugar y periodo determinado. Por ejemplo, recurrencia en términos de días, meses, años, décadas, siglos, etc. 2. Una cobertura dada, es decir, un área de impacto o radio de acción. 3. Una magnitud asociada, por ejemplo, cantidad de energía liberada en términos de volúmenes de agua o de tierra desplazada o altura de inundación, etc. 4. Una duración en términos de tiempo, inicio y fin del fenómeno, por ejemplo, súbitos como los terremotos o lentos como las inundaciones en las zonas de valle. 5. La presencia de uno o varios elementos, sistemas expuestos, sociales, económicos, físicos, ambientales, en el área de ocurrencia del o los fenómenos que puedan resultar afectados o dañados. Usualmente se asocia de manera general el concepto de amenaza natural con aspectos como el dolor, las lesiones, el mal o como producto de fuerzas sobrenaturales. Se conciben como una indicación de daño inminente o posible que alude a aspectos violentos, destructivos y a una intención deliberada peligrosidad desde su origen. En este sentido, vale la pena reflexionar sobre el término amenaza en el contexto de la naturaleza. Un error que nos ha llevado a pensar que la naturaleza actúa de manera consciente y malintencionada contra la sociedad en su conjunto. No todas las amenazas existentes actualmente en los municipios colombianos son de origen natural. También hay amenazas producto de una construcción social. Un grupo humano o una infraestructura pueden transformar un fenómeno natural en una amenaza para sí mismos a partir de la ocupación de un territorio o espacio expuestos a fenómenos que tienen origen en la dinámica propia del planeta. La intervención humana puede agudizar y ampliar sus efectos, constituyéndose en lo que denominamos las amenazas socionaturales. Lo anterior se puede evidenciar si se observa en retrospectiva la forma como se ha desarrollado una gran parte de las áreas urbanas en los municipios del país. Resulta frecuente, por ejemplo, edificar en antiguas zonas de inundación de ríos, en áreas de desborde previamente a la ocupación antrópica no eran consideradas peligrosas o dañinas para los intereses de la sociedad, pero en la medida en que se construye fueron sobre ellas y la dinámica natural de regulación de los ríos empieza a indicar sobre el entorno construido. Estas dejan de verse como una simple manifestación de un fenómeno natural y se convierten en una amenaza potencial. Ejemplo de lo anterior son las inundaciones en zonas urbanas asociadas a la ola invernal 2010-2011. En este caso sería interesante analizar qué tan cerca o qué tan lejos se encontraban localizadas las viviendas con respecto a los drenajes naturales o artificiales. Preguntarse si los efectos generados por desbordamientos atribuibles exclusivamente al sistema natural o si se trató de un fenómeno conocido y previsible que se repite cada vez que aumentan las precipitaciones. Por lo tanto, es necesario indagar
cómo ha sido el crecimiento urbano en relación a los elementos que conforman el paisaje natural, ríos, quebradas, colinas, etc. Y la forma en que históricamente se han relacionado con el territorio, las características del tipo de ocupación y las transformaciones conferidas al mismo. En cuanto a las amenazas antrópicas y tecnológicas, estas se relacionan principalmente a la acción de los seres humanos sobre los elementos de la naturaleza: atmósfera, hidrosfera, geósfera y biosfera, que ponen en grave peligro la vida y los bienes de los habitantes de un territorio. Las amenazas de origen tecnológico están asociadas a las instalaciones e infraestructura que utilizan, procesan, almacenan y distribuyen productos que pueden representar un peligro para la salud y la vida humana por un manejo y operaciones adecuadas. Otro ejemplo reciente es el derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México, con consecuencias globales directamente sobre el ambiente y la sociedad. Sus graves efectos a corto plazo empezaron a presentar luego de ocurrido el derrame. Sin embargo, los efectos a mediano y largo plazo podrían llegar a ser de mayor impacto e incuantificables. Teniendo en cuenta lo anterior y tomando como referente las amenazas de origen natural asociadas a fenómenos hidrometeorológicos, inundaciones, avenidas torrenciales y sequía, y geológicas, sismos, deslizamientos y vulcanismo, sería interesante preguntarse, de esas amenazas naturales que pueden estar presentes en el municipio, ¿cuáles son las que históricamente o en el futuro pueden generar mayores impactos en el territorio municipal? ¿A qué causas podríamos asociar sus posibles efectos? ¿A la naturaleza, a los seres humanos o a la responsabilidad compartida? ¿Qué tan naturales son esas amenazas? ¿Será posible entonces decir que muchas de las amenazas que hoy identificamos como naturales podrían clasificarse más como socionaturales? ¿Qué es la vulnerabilidad y por qué es importante su conocimiento? La vulnerabilidad es la exposición, la debilidad interior exclusiva que afecta a un grupo social, económico, político, físico, ambiental, humano o a una infraestructura ubicada en un territorio susceptible de ser afectada. ¿Qué tan débiles o tan frágiles pueden llegar a ser, de sufrir daño o recuperarse posteriormente en el menor tiempo posible? Capacidad, resiliencia, debido a la afectación de un fenómeno amenazante. La vulnerabilidad surge de la manera en que una sociedad ubicada en un espacio geográfico se relaciona y convive con los recursos naturales del entorno, aspectos que finalmente condicionan la claridad y las condiciones de la propia existencia. Pero si algún elemento expuesto a una amenaza no tiene riesgo de dañarse o perder su funcionalidad, podemos decir que éste no es vulnerable. La vulnerabilidad entonces es el resultado de las necesidades insatisfechas de la sociedad moderna con relación a factores políticos, institucionales, ambientales, físicos, técnicos, culturales, educativos e ideológicos. Se asocia a los modelos de desarrollo imperantes y se materializa el entorno construido. Entonces, el grado de vulnerabilidad física y funcional, expresión material de las condiciones inseguras, de una población depende del grado de satisfacción o insatisfacción de las necesidades sociales, asociadas a las dimensiones del desarrollo que se podrían expresar como una sumatoria de factores en los que unos y otros pueden tener mayor peso o relevancia. Vulnerabilidad física es igual a factores económicos más sociales, más culturales, más políticos, más institucionales, más físicos, más técnicos, más ecológicos, más ideológicos, más educativos,
más científicos y más técnicos, y factores hasta la n. Al determinar los factores o causas que inciden en mayor medida para generar vulnerabilidad en una sociedad, se logra comprender el punto fundamental para intervenir las causas de esta y no las consecuencias como usualmente se hace. El conocimiento del territorio y su vulnerabilidad ante amenazas de origen natural, socionatural y tecnológico no solo se circunscribe a describir los lugares y jurisdicciones potenciales donde ocurrirán los desastres, sino que abarcan la comprensión de las dinámicas y procesos sociales que se desenvuelven en ellos. La vulnerabilidad se construye socialmente al crear desequilibrios en el desarrollo expresados en los diferentes ámbitos denominados factores sociales, económicos, políticos, ambientales, etc. Dicho de otra manera, si se incide decididamente sobre los factores que pueden ser vulnerables, estos serán a su vez las dimensiones del desarrollo que impulsarán y propiciarán las condiciones de sostenibilidad del municipio. Reflexiones. Es necesario aclarar que no siempre grandes amenazas significan grandes riesgos. A veces, en condiciones extremas de vulnerabilidad, basta un evento de pequeña intensidad o una gran frecuencia de él para generar grandes riesgos y materializarse en grandes desastres. Para ejemplificar este caso, valdría la pena reflexionar sobre el escenario de desastre en Haití como resultado de unas condiciones de riesgo sísmico preexistentes, amenaza y vulnerabilidad, acumuladas por muchos años. El impacto sobre los bienes y los servicios y la población fue alto, con una cuota de más de 300,000 muertos, miles de heridos y más de 2 millones de damnificados, demostró la gran vulnerabilidad física y técnica de las innumerables construcciones que colapsaron. Esto asociado también a factores de fragilidad social, económica, política, educativa, ideológica, cultural e institucional por años de desarrollo precario. Vivir en una zona de amenaza sísmica baja no implica un riesgo bajo. El riesgo sísmico depende en gran medida de las condiciones de vulnerabilidad sísmica de las construcciones, es decir, qué tan fuertes o qué tan débiles son para soportar un sismo. De otro lado, también nos demuestra que las edificaciones que se mantuvieron en pie en Haití y no colapsaron fueron las mejor construidas. En la vulnerabilidad física se evidencia que existe un marcado componente antrópico para generar y acumular condiciones inseguras, muchas de ellas asociadas principalmente a causas de índole social, político y económico. Estas condiciones se materializan en pobreza, crecimiento urbano desordenado, construcciones deficientes, mala calidad y deterioro de obras de infraestructura, ausencia de control y planificación para el uso del suelo, desempleo, inadecuados modelos de producción, falta de diversificación y dependencia económica, entre otras. Estas condiciones, sumadas a la exposición del inventario de recursos en un territorio frente a las amenazas identificadas, constituyen actualmente los escenarios de riesgos que hacen parte de la realidad municipal. Se pueden formular algunas preguntas para identificar la vulnerabilidad municipal frente a diferentes amenazas a las que puede estar expuesto el territorio, tales como dónde, en qué forma y por qué nos ubicamos en los lugares que lo hacemos, cómo y con qué construimos la infraestructura y las viviendas del municipio. Existen organizaciones comunitarias y están fortalecidas para la participación. Existe dependencia y diversidad económica del municipio. Hay autonomía y se aprovechan las capacidades sociales. ¿Cómo son la eficiencia y la efectividad de las instituciones municipales?
¿Son sustentables la información y la tecnología utilizadas? ¿Hay o no acciones para proteger los ambientes que hacen parte del entorno? Se tienen en cuenta las creencias y los mitos sociales en relación a los riesgos y desastres. ¿De qué depende la capacidad de actuar para crear una cultura de anticipación? ¿Existe conocimiento científico y tecnológico municipal y se tiene en cuenta el saber popular? ¿Conocen todos los actores sociales las ofertas y restricciones ambientales del municipio? La vulnerabilidad o debilidad es un factor interno de los riesgos de la sociedad, de la infraestructura o de un sistema como el municipio que forma manifestaciones del entorno natural en amenazas. Los fenómenos naturales propios de la dinámica hidrometeorológica o geológica de la Tierra que sustentan físicamente el desarrollo son a su vez fuente de vida, pero pueden convertirse en amenazas para la población y la infraestructura por prácticas inadecuadas como el asentamiento de poblaciones en márgenes de los ríos, en zonas volcánicas o por la ejecución de construcciones sin las normas técnicas apropiadas en zonas de gran actividad sísmica. A esto se adiciona que existe un desconocimiento de las ventajas y restricciones del territorio, así como una débil gobernabilidad para ejercer el control en el uso del suelo. ¿Cómo se relacionan las dinámicas naturales versus las dinámicas sociales en un territorio municipal? Pueden existir muchas definiciones y conceptos de territorio, en concordancia con el enfoque de gestión de riesgos planteado en esta guía. Presentamos la definición propuesta por Delnet. El espacio donde se materializan el conjunto de las relaciones políticas, económicas, sociales y ambientales de un determinado grupo de población con intereses, problemas y proyectos comunes. Este concepto puede abarcar desde pequeñas o limitados ecosistemas hasta espacios geográficos transfronterizos. El área que abarca un territorio dependerá entonces de las relaciones y la interdependencia que exista entre la convivencia de las comunidades con los ecosistemas y las actividades que se desarrollen en el espacio considerado. Asimismo, el territorio se piensa en términos ya no de una ocupación física espacial, tal como explica Albuquerque, sino como un agente de transformación social y no únicamente como un simple espacio o soporte funcional del despliegue de actividades. El territorio socialmente organizado y sus rasgos sociales, culturales e históricos propios son aspectos muy importantes desde la perspectiva del desarrollo local. Visto así, el territorio se construye con todos los actores sociales que tienen intereses distintos, con percepciones, valoraciones y actitudes territoriales diferentes que generan relaciones de cooperación y o de conflicto y ejercen acciones que fortalecen o debilitan las labores municipales. De esta manera, el territorio, en particular el municipal, se constituye en un espacio de poder, gestión y dominio del Estado en cabeza del alcalde, pero asimismo de todos los demás actores sociales que actúan y lo apropian, los resguardos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las acciones de los individuos, los grupos, organizaciones y empresas locales, nacionales e internacionales. Las adecuadas políticas de planeación del desarrollo municipal contribuyen directa e indirectamente a generar y acumular escenarios de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, las cuales se pueden materializar en desastres a diversas escalas: municipal, veredal, comunal, barrial, etc. Lo anterior está relacionado principalmente con la forma de apropiación, uso, ocupación, explotación
y transformación del territorio, dinámicas sociales y su adecuada interrelación con los procesos naturales potencialmente peligrosos, geológicos e hidrometeorológicos. Comprender cómo se generan los riesgos, entender cómo un mal desarrollo puede incrementarlos, es el primer paso para avanzar hacia procesos de planificación estratégica del desarrollo municipal. Cuando los riesgos se materializan al transformarse en desastres, debemos indagar algunos aspectos que ayuden a comprender las causas. Por ejemplo, los procesos sociales que estuvieron detrás de estos, el tipo de vulnerabilidad que se ha ido gestando, desempleo, características físicas de las construcciones, ubicación de las viviendas, desorganización comunitaria, ausencia de principios solidarios, deficientes procesos de participación, desconocimiento del medio o ideologías fatalistas, entre otros. De otro lado, las amenazas por fenómenos de origen natural y antrópico, así como las vulnerabilidades y riesgos, se presentan como un conjunto de interacciones entre variables dinámicas del ambiente y el conjunto social, entre ellos los fenómenos de alta energía, con distintos lapsos de ocurrencia y extensión a diversas escalas territoriales, procesos naturales, exposición de poblaciones a sitios poco adecuados, ocupación de laderas inestables y zonas de inundación, deficiente conocimiento científico y o mala difusión, ignorancia, negligencia, actitudes fatalistas, oportunismo económico, incapacidades institucionales o fallas de información y en los planes de los sectores público, privado y de prestación de servicios, acelerada concentración y crecimiento de las poblaciones, pobreza y segregación social. A todo esto se añade la actual situación de crisis económica, violencia y migraciones. Las dinámicas naturales asociadas a procesos geológicos y hidrometeorológicos en combinación con el aumento y concentración de vidas, bienes, infraestructura y servicios, dinámicas sociales, en el marco de una interacción desajustada entre sociedad y naturaleza, están conduciendo cada vez más al aumento de vulnerabilidades y riesgos por fenómenos de origen natural y tecnológico, con potencial de desastres. Este efecto es cada vez más evidente la dinámica social expresada en el caótico patrón de urbanización que se presenta en la mayoría de las ciudades colombianas, caracterizado por una paulatina invasión del territorio por conjuntos habitacionales atomizados de baja densidad y por la ubicación arbitraria de otros usos en los más diversos lugares de la región. Dicha situación entra en conflicto con la dinámica natural propia de estas regiones, generalmente sujetas a fenómenos climáticos extremos, tales como inundaciones, sequías y variaciones climáticas relacionadas con los fenómenos del Niño y la Niña, y con el aumento en la frecuencia, duración e intensidad de estos. La interacción equivocada deja como resultado poblaciones pobres que se han visto forzadas a construir sus viviendas en lugares no aptos para la urbanización, cauces de los ríos, laderas de alta pendiente, zonas bajas costeras, que ya están siendo afectadas con mayor rigor por las lluvias torrenciales, las inundaciones y los huracanes, asociados con el calentamiento global o con los fenómenos de variabilidad climática, hechos sobre los cuales se tienen ya dramáticas evidencias en Colombia en el caso de la pasada ola invernal 2010-2011. La observación de los anteriores eventos en las últimas 2 décadas en Colombia se ha realizado desde modelos conceptuales basados en el desastre. Sin embargo, nos encontramos en un proceso de transición que de manera lenta pero consciente
avanza en un afincamiento institucional que se decanta por un enfoque concentrado en el riesgo. Esta posibilidad y decisión institucional de trabajar a partir del riesgo con perspectiva de desarrollo desde una visión de los desastres como consecuencia de riesgos no manejados permite reconocer la existencia de responsabilidades en la generación y acumulación de condiciones de vulnerabilidad en un territorio, no solo desde un punto de vista social, sino político e institucional. Esta concepción, cada vez más afianzada en el enfoque de riesgo, se hace evidente con la reciente creación en Colombia de una Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Esta entidad del nivel descentralizado cuenta con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y se encuentra adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. La creación de esta unidad administrativa especial muestra el renovado vigor y posiciona el compromiso para hacer una gestión de los riesgos y no solo una atención del desastre. Son acciones nacionales que se tienen, entre otras, dentro de su marco institucional, las directrices de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas, con el fin de desarrollar ciudades resilientes y hacer frente al riesgo urbano. Este organismo trabaja con sus contrapartes en el mundo para aumentar el grado de conciencia y compromiso en torno a las prácticas del desarrollo sostenible como medio para reducir el riesgo de desastres e incrementar el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Comprender este contexto físico, ambiental e institucional actual es una oportunidad para desarrollar el país, también para los técnicos y universitarios interesados en profesionalizarse en el tema de gestión de los riesgos, para educar, asesorar o prestar sus servicios en las diferentes entidades locales en el país y la región. ¿Cuáles son los factores existentes en el municipio susceptibles de ser vulnerados y configuran riesgos? El concepto de vulnerabilidad, quizá por su origen ingenieril, está ligado a la resistencia física de los elementos frente a una solicitación específica. Por ello, las mediciones del riesgo casi siempre se decantan desde lo físico-estructural. Sin embargo, existen otros aspectos del territorio donde se puede poner en evidencia la vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran las diferentes formas de dimensionar el desarrollo de un territorio político, institucional, ambiental, físico y natural, económico, productivo y sociocultural, que indudablemente requiere de otros indicadores para su seguimiento. Las dimensiones del desarrollo tienen una intensa actividad entre ellas, pues lo que se haga o se deje de hacer en uno de sus factores afectará de manera positiva o negativa a los demás. Esta comprensión de conjunto integral faculta al observador para determinar cómo y por qué estas dimensiones, proyecciones del desarrollo, pueden convertirse en factores de vulnerabilidad. Cada una de las dimensiones del desarrollo territorial que a continuación se relacionan constituyen aristas particulares y estrechamente vinculadas que muestran dos procesos como si fueran dos caras de una misma moneda. Por un lado, las dimensiones de desarrollo y por otro lado, su antítesis, si éstas han sido descuidadas o maltratadas, los factores de vulnerabilidad. En otras palabras, si las dimensiones del desarrollo se han intervenido de manera independiente, fragmentada, sin enfoque integral de gestión de riesgo, se perjudica la sostenibilidad del municipio como sistema. Se transforma entonces la otra cara de esa misma realidad territorial. Surgen los factores de vulnerabilidad. Esta relación con los dos aspectos en un mismo territorio se representan en la tabla 2.
tabla 2, dimensiones del desarrollo territorial, los factores de vulnerabilidad. Dimensiones del desarrollo territorial, sociocultural. Económico-productivos. Político-institucionales. Ambiental, ambiente natural y físico-ambiental. Naturales ambientales. Físico-ambiental. Reflexiones. Alcanzar la sostenibilidad de las condiciones de desarrollo municipal pasa por reconocer y optimizar los recursos propios, las capacidades locales y las habilidades y fortalezas de los actores sociales en el territorio. A medida que evoluciona la teoría y la práctica del desarrollo local sostenible, el territorio se consolida como principal unidad de referencia y acción. Su conocimiento es fundamental para gestionar los riesgos, comprenderlos desde su dinámica natural, los fenómenos naturales, y en su interacción con las dinámicas socioculturales, construcción de las amenazas y vulnerabilidades. En la urgencia de desarrollar el territorio dentro de sus límites municipales para mejorar la vida de sus habitantes, se puede incurrir en decisiones equivocadas que generan un sistema municipal vulnerable ante amenazas de origen socio-natural y tecnológico. Hablar de desarrollo endógeno es una estrategia que valora los recursos y capacidades propias, revela las dimensiones y de desarrollo local sostenible, económico productivo, social cultural, político institucional y ambiental, y la interacción entre ellas, sus instituciones, sus valores, su cultura, su población, sus capacidades, al igual que sus problemas y debilidades. Una forma de analizar el territorio es adoptar una división conceptual desde el operativo funcional, mediante el reconocimiento de dimensiones interdependientes e interrelacionadas en el proceso de desarrollo. La gestión para reducir los riesgos de desastre es parte consustancial del proceso de planificación estratégica municipal. Las políticas, estrategias y acciones deben estar dirigidas a reducir los niveles de riesgos acumulados, su accionar y a reducir la vulnerabilidad ante amenazas. Si se quieren propiciar condiciones de sostenibilidad del territorio municipal, se deben dar soluciones a las causas estructurales de los problemas que gestan la vulnerabilidad y no dedicarse a atacar solamente los síntomas de los problemas como ha sido hasta el momento.